por Fuego AM, El Impulso, con el doctor Juan Sánchez. Cordial saludo para todos los amigos de Fuego AM, 1130 kHz. Bienvenidos a su programa El Impulso, miércoles examinando personajes bíblicos. Y vamos a adelantarnos en muchos siglos porque vale la pena hoy, en estos días de festividades decembrinas, hablar de un personaje que sé que todos amamos a ese personaje, porque sus virtudes, su testimonio, su vida es un ejemplo, no solamente para la mujer, sino también para el hombre. Y estamos hablando de María, la madre de Jesús, María, la madre del Salvador, o también María de Nazaret. María de Nazaret tiene pocos registros en el Nuevo Testamento, tal vez unos 9, 10, en donde se habla de María, y con unas descripciones muy breves, pero muy puntuales y muy llenas de testimonio y de verdad. Así es que María de Nazaret es nuestro personaje para examinarlo en el día de hoy. Amigo, ¿qué podríamos indicar como algo introductorio para poder entender el ministerio y el llamado que Dios escogió a María? Como dije, María de Nazaret. ¿Por qué? Porque nació en la ciudad de Nazaret. ¿En dónde estaba ubicada esa ciudad? En la región de Galilea, la parte norte de lo que hoy es el estado o territorio de Israel. Recordemos que eran tres regiones muy nombradas en el Nuevo Testamento de la época de María y desde luego del ministerio de Jesús. En la parte norte estaba la Galilea, en la parte central más hacia el sur estaba la región de Samaria, ya en la parte más sur estaba la región de Judea. En tal forma, amigo oyente, que ese es todo el territorio en donde estuvo María. Pero tuvo un viaje muy largo, bastante largo, a Egipto, cuando peligraba la vida del niño Jesús a raíz de las maquinaciones malévolas de Herodes el Grande. Pero también hay algo para destacar, es que ir de Nazaret a Belén no era un territorio corto, eran más de 3 días de camino, es decir, unos 100 kilómetros. Se puede imaginar, especialmente, oyente, una mujer embarazada cerca a dar a luz, un viaje de 100 kilómetros por unas vías tan quebradas como es esa región montañosa de las montañas de Judá, bastante. Ahora, la historia de María hay que enmarcarla, porque yo creo que no hay mujer más grande en la historia de la humanidad que Dios la haya elegido para ser la madre del Salvador. El llamado de Dios para cuidar de la niñez y de la adolescencia de Jesús. Y nada más confortable, amigo oyente, que ver cómo María, una jovencita judía, porque pertenecía a la tribu de Judá, tal vez muy jovencita, comprometida en matrimonio, tal vez unos 14 o 15 años, que era la costumbre
para casarse las jovencitas en esa cultura y en esa época, pues es de admirar. Esa es su parte histórica, la Madre del Salvador, en donde se conocen algunos adjetivos de ella, como por ejemplo la bienaventurada, la llena de gracia, la esclava del Señor. Bueno, una cantidad de actos que vamos posteriormente a desarrollar junto con Marcela. La parte social, ya lo dije, era de la tribu de Judá, porque debía cumplirse la profecía especialmente de Isaías para que la Madre del Salvador fuera esa mujer llena de virtudes. Su parte social, las jovencitas por costumbre se casaban también muy jovencitas. Y desde luego que con su esposo José ya había existido un compromiso. Los esponsales llamamos acá hoy. En esa época estaba comprometida para casarse. Esa era la forma de los matrimonios de la época. Pero pasemos a la parte social, es mirar también su arraigo, su terruño. Nazaret no era que era una ciudad de grandes edificios, era una aldea, un pequeño municipio, como hoy llamamos, de una familia muy humilde. Sabemos por textos extrabíblicos que María, además de preparar los alimentos para su esposo, para sus hijos, tenía una bella profesión que era tomar la lana del ovejo, lavarla, prepararla, hilarla se me olvidó el uso, con el tortero, y luego de ahí hacer las mantas o las cobijas o elementos para abrigar en época de invierno. Su parte cultural, pues en verdad era lo que todo pueblo judío en esa época debía guardar. Las fiestas ceremoniales indicadas en el libro de Levítico, la obediencia a un padre, a un patriarca, luego la obediencia a su esposo y luego la preparación de todo lo que conllevaba para atender a su esposo en las comidas, vestido, lavado, de todo. Y luego preparar y educar los niños. ¡Qué gran responsabilidad! Y es lo que vamos a ver más adelante, cómo realmente María, la Madre del Salvador, María de Nazaret, la Madre de Jesús, nos deja para toda la humanidad un testimonio de ejemplo, de obediencia, de pureza, de resignación, de paciencia y ante todo de temor al Creador. Bueno, me acompaña Marcela, como es costumbre los miércoles, y cordial saludo, Marcelita, sobre este personaje realmente espectacular para nuestra vida como creyentes hoy del Evangelio. Sí, nos hemos adelantado en el estudio de los personajes bíblicos, pero por supuesto primero saludo pues a Juan, a Tanis en el Control Master, a todos los oyentes de los 1130 AM, a los seguidores allí en Facebook. Nos reportan que pues por YouTube no estamos en este momento, entonces saludamos a todos allí en Facebook y por supuesto un saludo también muy especial para los pastores Diego García y Liliana Leguizamón por la oportunidad de que este programa sea emitido también acá por esta prestigiosa emisora Fuego AM. Y como decía, nos adelantamos en el estudio de del perfil de personajes bíblicos, pues porque quienes han venido
pues siguiendo como este estudio, estamos pues en los personajes bíblicos del Antiguo Testamento y el último que analizamos fue el de José, que fue la semana que antecede. Entonces, pero pues en esta época, con ocasión de festividades, de Navidad, el doctor Juan esta semana ha estado abordando unos temas muy importantes relacionados a la natividad y lo va a seguir haciendo pues en estas semanas, aclarando algunos conceptos y demás. Entonces queremos también pues en este espacio hablar de un personaje que sin duda pues es, o sea, uno de los principales de las Sagradas Escrituras, obviamente, pues después de nuestro Señor Jesucristo, pero pues es una mujer que por supuesto no puede pasar desapercibida por la gran importancia que ella pues representa, que fue la mujer portadora en su vientre del Salvador, y no solamente la portadora, sino también la formadora del Salvador, porque obviamente Él vivió entre nosotros como uno de nosotros, sin ser uno, digamos, en su humanidad como nosotros, porque pues no pecó, pero ella era importante, por supuesto, para la formación, como lo somos las mamás, o sea, nosotras estamos ahí acompañando a los niños, a los hijos, formándolos en esos principios, en esos valores, en la enseñanza bíblica, complementando, por supuesto, la labor de nuestro esposo que ejerce su rol de padre. Entonces María sin duda es una mujer que pues como lo vamos a desarrollar en este programa, pues tiene un perfil muy importante en su vida personal, espiritual, social, cultural, religioso también, debido pues a la época y la cultura que rodeaba a María y pues todos los personajes allí en el pueblo hebreo. Viene Marcela. Y mire, amigo oyente, hablar de María de Nazaret, hay dos cosmovisiones. Digamos, hay dos aspectos en el mundo por la cual se conoce a María y se ha escrito infinidad. Uno es el marco bíblico. Uh-huh. Quiero decir con esto es que conocemos a María tal como está registrada en las Sagradas Escrituras. Esa sería la cosmovisión bíblica y es la que nosotros, amigo oyente, debemos tener claridad. Segundo lugar es la cosmovisión católica papal. Y allí hay otra cosmovisión distinta, porque allí ya no es solamente el registro de las Sagradas Escrituras, sino ellos tienen un organismo, llamémoslo así, que es el magisterio que ellos llaman, y a través de la existencia de la Iglesia Católica Papal, que empezó prácticamente en el siglo V, pues han venido trabajando a través de 15 siglos y han venido adicionando cosas y cosas y cosas con relación a la Virgen María. Por ejemplo, voy a indicar algunos aspectos, y esto lo hago para que tengamos claridad de que hay dos aspectos para conocer a la Virgen María. Uno es que la Iglesia Católica le dice a María como la Madre de Dios, cuando es la Madre de Jesús. Segundo, se dice también por algunos concilios y por algunas dogmas que María fue siempre Virgen María, es decir, que ella no tuvo sino a hijos solamente a Jesús, pero la historia bíblica y el texto bíblico nos enseña que por lo menos tuvo 4 hermanos y más hermanas. Está en el texto bíblico, lo pueden verificar ustedes. Tercero, es algo muy fuerte. Este tercero y este cuarto son bastante fuertes y muy complicados de entender. Mañana vamos a hablar de uno de ellos. El tercero es la Inmaculada Concepción. Y es bastante fuerte este dogma porque lo que quiere decir es que, no lo dicen ellos en su doctrina, pero lo van a entender, es que María fue concebida al igual que fue concebido Jesús, es decir, por obra y gracia del Espíritu Santo. Sobre eso mañana lo vamos a ampliar. Y cuarto lugar, otro dogma
que ustedes han escuchado, que es la Asunción de la Virgen María. Entonces, al hablar de Asunción de la Virgen María, ellos dicen que el Señor le entregó a María allá en el Calvario, Juan la llevó para Éfeso, porque allá fue donde él estuvo dirigiendo la iglesia en Éfeso, y allí María vivió, y que allí ella se fue a los cielos en cuerpo y alma. Es decir, ella no sufrió la muerte, sino que ella ascendió a los cielos en cuerpo y alma, al igual que Jesús. Eso es lo que se llama la Asunción. Es otro dogma que más adelante lo vamos a explicar. Quería indicar eso. No olviden, amigos oyentes, 2 cosmovisiones para conocer la vida de María. La bíblica, que es la que nosotros abordamos, y la católica papalo-romana. Marcelita. Sí, súper importante esto, pero entonces ya adentrándonos a lo que es como tal el perfil de María, ella era una jovencita como pues digamos común y corriente de la época con una particularidad, y es que era pues virgen, es decir, que no había tenido relaciones sexuales con un hombre. Sí, entonces por eso pues se le dice virgen. Eso por un lado. 2, que estaba desposada, ¿sí? Para contraer matrimonio con José. Desposada es que estaba comprometida. Acá pues me gustaría más que el doctor Juan pues nos hablara como un poquito de como de estas culturas, ¿no? De cuáles eran como los compromisos que había, pues debido a la cultura hebrea, ¿no? De cuando pues un hombre y pues tomaba en compromiso a una joven. La cultura judía, desde la ley mosaica, para el pueblo de Israel y especialmente para el matrimonio, se indicaba lo siguiente. El papá le conseguía Sí. esposo a la hija. Ujú. O algunas veces, como el caso de Siquén, le pedía al papá para que le diera a la hija de tal como esposa. Segundo, la cultura indicaba que si había esa aceptación, Sí. entonces aceptaban que Julana de tal, la niña tal o la jovencita tal, fuera comprometida al que la solicitaba en matrimonio, por parte del papá o parte del hijo. Tercero, se hacía no un documento, era un compromiso de palabra. Sí, ante los demás Ante testigos, sí, exacto. ante las familias. Ujú. Entonces, se hacía por periodos, que podría ser 6 meses, un año. Sí. ¿Qué era lo que pasaba durante ese periodo? Que la jovencita comprometida no podía ni siquiera mirar a otro hombre. Y desde luego que el hombre tampoco. Porque si alguno de ellos podía incurrir en una desobediencia, venía la dilapidación o venía precisamente otros castigos grandes. Y luego, después de que pasara el tiempo, y esto era muy bonito, porque salía un cortejo de la casa del novio Sí. a la casa de la novia. Pero antes de ya esa parte, ¿qué consecuencias había de faltar a ese compromiso? Lo que dije, la sea, dilapidación Exacto. o las sanciones. Entonces, a ese punto es que quería llegar, es como para el análisis del perfil de María. ¿Por qué? Porque pues es virgen, está comprometida. Y el ángel Gabriel se le aparece y le dice Sí, que ella va a concebir al Salvador del mundo. Imagínense ustedes la situación, ¿sí? Sí. De María. tremendo. O sea, entonces digamos que acá para entrar en su parte personal, pues una joven que Dios la escogió, la llamó desde la antigüedad, desde el profeta Isaías, se hizo el anuncio, ¿cierto? La profecía de que de una virgen iba a nacer el Salvador. Pero entonces también es normal, y acá en el Evangelio según San Lucas se nos habla de que María pues sí como que sintió, o sea, como que le respondió al ángel, pero ¿cómo es posible ¿Cómo será esto? eso? O sea, sí, entonces imagínense ustedes, oyentes y seguidores en Facebook, pues también como mujer, o sea, yo me pongo como en el papel de mujer que soy, y de María, pues también como ese miedo, ¿sí?
porque yo creo que igual en su cabeza, o sea, sí, obviamente ella obedeció, pero igual sí se nos deja acá en Lucas, dice que ella sí sintió miedo, ¿sí? Le dijo, Temor, sí. sintió temor. Entonces, por eso quería que el doctor Juan Qué nos bueno. hablara de esa cultura, para que seamos conscientes del contexto. Sí. Porque es que a veces leemos la palabra y lo vemos todo tan facilito, ¿cierto? Entonces, sí, María, no sé qué, entonces María, pero no es, o sea, la Biblia pues no nos narra tal cual las cosas, porque pues o si no, no alcanzarían los libros. Pero en esa parte es pensar en María, tremendo este momento, ¿sí? Más allá de pronto ya de la ceremonia, lo que decía el doctor, eso tan Sí. bonito, ¿cierto? Pero es que María sintió temor, sí, como obviamente por todo lo que ella se le iba a venir encima, de faltar a ese compromiso. Y qué bueno, Marcela, que hayas hecho énfasis en ese punto tan importante, porque al María escuchar al ángel Gabriel el anuncio de que en el vientre tendría al Salvador, pues imagínese esta jovencita pensar lo que le iba a suceder, porque la iban a dilapidar y a incumplir el compromiso que tenía con José y la familia. Exacto. Y lo que decía Marcela, entrar en ese temor, digamos un temor a Dios, pero una conciencia limpia, pura. Porque cuando el ángel nota que María está turbada, que es la palabra que Sí, se escucha, sí. pues el ángel le dice, no temas, porque lo que va a tener en su vientre es obra del Espíritu Santo. Sí. Y entonces es cuando María dice, pero ¿cómo es posible si no no he conocido hombre? Y es cuando María proclama precisamente, hágase, Señor, su voluntad. Sí. Ella no lo entendió, Ujú. pero entendió que era la obra del Dios en el que ella creía, el Dios de Israel. Sí, esto lo podemos ubicar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, a partir del versículo 26, que es el que más, digamos, como datos arroja de María, porque en los otros pues no se menciona mucho de ella, sino el Evangelio, en Lucas, que seguramente pues sabemos que Lucas pues es el escritor de este libro, que era un médico, y que él hace pues una narración que además es también el escritor del libro de los Hechos. Sí. Entonces, muy seguramente, según dicen los historiadores y algunos expertos, que pues María pudo pues haberse sentado con Lucas a contarle pues todos estos detalles de cómo fue, del suceso y demás, porque además pues María vivió muchos más años que José, que era pues el quien iba a ser su esposo. Entonces, ya parándonos en esta parte de María, es una jovencita, virgen, es decir, no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, estaba comprometida, por lo tanto, pues era una joven pura, una joven temerosa de Dios, porque claro, es normal que ella sintió cierto temor, como ella se lo dijo allí en Lucas 1, 26 en adelante, como ella tal cual le dice al ángel Gabriel, cuando él le anuncia y dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Pero entonces ya luego él le dice, pues lo que iba a suceder, y le dice en el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces yo creo que ella en su cabeza, Dios mío, pensaría, no, Dios mío, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Sí. O sea, nosotras las mujeres, ustedes saben, somos más expresivas. Entonces el ángel le da la tranquilidad. Y lo más maravilloso de esto es que entonces María le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces es hermoso, es una mujer, una joven, porque María, pues según los escritos, era jovencita, además por la cultura también, en esta cultura pues se acostumbraba que la mujer se casara a muy temprana edad, ¿cierto? Entonces María
sintió obviamente como es normal, pero a la vez una joven temerosa de Dios y además conocedora de la ley de Dios, porque Dios no le iba a encargar y no la iba a escoger y no la iba a elegir a ella para ser la portadora del Salvador, si no fuera porque ella conocía la ley del Señor. Entonces, porque si no, pues ella no hubiese comprendido, ¿cierto? Todo, pero cuando ella dice, hágase, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuál palabra? La ley del Señor. Acuérdense que en ese momento todavía no existía lo que hoy conocemos, la Biblia, era solamente la Torá, la ley. Entonces ella era una joven conocedora también de la ley de nuestro Dios. Qué bueno, Marcela, en esa explicación. Entonces ya para ir concluyendo esa parte, digamos, personal o las características personales de María, como bien lo indicó Marcela, pues era una jovencita judía, era una jovencita temerosa de Dios, era una jovencita que guardaba puramente ese compromiso de matrimonio con su prometido José. Y lo último que ya es para entrar precisamente en el próximo segmento, analizar cómo es esa relación con Dios, y a mí siempre me ha llamado esa expresión de María y a veces no la captamos y como que no le hallamos ese valor, esa fuerza, ese testimonio, esa enseñanza que ella nos dio, es realmente esa sumisión que María dice, he aquí la esclava o la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y estas palabras hay que guardarlas en nuestro corazón para seguir ese ejemplo de María. Hacemos acá la primera pausa y ya regresamos porque vamos a entrar precisamente cómo era María delante de Dios, cómo era María también con su familia, cómo era María también después de haber tenido a su hijo y cómo cuidaba a su hijo.
regresamos en el Impulso por Fuego AM 1130 kHz con el tema hoy, María de Nazaret, la Madre de Jesús, la Madre del Salvador. Y estábamos haciendo en el primer segmento unas referencias geográficas, culturales, históricas y sociales del entorno en la que vivió María. Y Marcela hizo unas características muy propias de la Virgen María. Y alcanzamos a abordar ese texto de Lucas 1, capítulo del 39 en adelante, en donde está la Anunciación. Y resaltábamos, amigo oyente, de la actitud de María ante ese evento tan tremendo que ella tuvo que afrontar en ese momento, de decir, estoy embarazada, ¿qué pasó? Y decía, qué saludo, qué salutación será la que ella escuchaba del ángel Gabriel. Pero tal vez para las palabras, amigo oyente, para resaltar, porque es las que queremos posteriormente llevarlas a nuestra aplicación de hoy, es que María dice, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿No le parece esas palabras hermosas que hoy tenemos que vivirlas en nuestro corazón y vivirlas en nuestra familia y en el seno de la iglesia y de la sociedad? ¿Cierto, Marcela? Sí, sin duda, eso es lo que nosotros debemos aprender de estos hombres y mujeres de la palabra de Dios, como lo hemos analizado en los anteriores, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, también, por supuesto, de María, sin obviamente pues caer en la idolatría, que es donde pues está el error, porque pues ellos solamente son instrumentos de Dios para transmitirnos sus verdades y para que nosotros caminemos en obediencia a sus mandamientos, a sus estatutos, pero reconociendo, por supuesto, la obra de ellos. Y pues María no es, obviamente, alguien que no merezca también, pues obviamente mencionar sus atributos, sus bondades, sus virtudes. Así que María, con todo lo que hablábamos de ella ahorita en la parte personal, una mujer que realmente llena de la gracia del Señor y además también alegre y apasionada. Vemos que después de esto ella va a donde su prima Elizabeth, quien era ya una mujer pues de avanzada edad, según lo relatan algunos, que era la madre de Juan el Bautista. Recordemos que ella pues era estéril, ya en algún momento me imagino que analizaremos este personaje, y dice que en cuanto Elizabeth escuchó el saludo de María, el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth pegó un salto allí en el vientre. Entonces ya el bebé sabía, ya por el poder del Espíritu de Dios, lo narra allí Lucas en el versículo 39 en adelante, y pues le dice, cuando ve a María, le dice a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces acá no nos vamos a centrar en esto porque ya este acontecimiento pues será objeto, por supuesto, de otro programa, sino es la responsabilidad que estaba cayendo sobre María. Dios conocía el corazón. Él no nos da a nosotros lo que nosotros no, Él sabe nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Y Dios no nos da a nosotros lo que Él sabe, que de acuerdo a nuestras capacidades, nosotros vayamos a cumplir. Y no porque no podamos, sino porque Él también nos conoce y a veces nosotros nos ponemos límites, ¿sí? Entonces, Él dice, esta mujer, yo le doy algo y lo desarrolla y no le tiene miedo a nada, sino que avanza, ¿sí? Pues le voy a dar este encargo. Pero si está esta persona que todo es queja, que todo es lamento, que a todo, como decían con el pastor Mario Gil, el pesimista, el que a todo le pone, pues sencillamente no le da una misión tan especial. Entonces podemos ver de María que Dios, conocedor de esta niña, de esta jovencita, y digo niña porque era una niña, o sea, no había tenido conocido hombre, o sea, totalmente pura, apartada para Dios, y o sea, con esta responsabilidad tan grande, o sea, era tal el valor de ella que Dios por eso la escogió a ella para esta misión tan importante, porque como yo le dije al principio, no solamente fue la portadora en el vientre del Salvador, sino la formadora. O sea, era quien iba a enseñarle a Jesús
la ley del Señor junto con José, por supuesto, quien lo iba a formar en principios, quien le iba a formar su carácter, ¿sí? Para poderse enfrentar al mundo, porque ella sabía que él era el Salvador, pero él vivió entre nosotros, ¿sí? Como uno de nosotros sin ser uno de nosotros. Entonces es lo que podemos ver de esta sierva del Señor. Qué buena esa relación entre las dos primas, ¿no? Ujú. Y te escuchaba Marcela, pues mira también cómo Elizabeth, que era la esposa de Zacarías, De ¿cierto? Zacarías, sí. El sacerdote, mire ella también como por revelación del Espíritu Santo exclamó esas palabras, ¿no? Pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Imagínense, hermoso. Ujú. Qué bueno eso. Y pasando ya a otra expresividad que relaciona el texto bíblico en Lucas 2, del 16 en adelante, aquí también vemos algo grande en María. Y es que dice, claro, es que mira Marcela y amigo oyente, ¿qué no expresarían los pastores cuando fueron a visitar al niño en la pesebrera? Ujú. Porque los pastores recibieron que era el Hijo del Salvador. Sí. Y entonces María, no, pero ¿cómo así? La hija del Salvador. Ahora, ¿cómo serían todos esos halagos tan grandes de la gente creyente? De sus vecinos, de sus mismos familiares aún. Pero más grande lo que pudo escuchar María de los reyes. Sí. Los premios o las ofrendas que llevaron con un significado que solamente lo llevaban era un rey. Ujú. Entonces, el texto dice en Lucas 2, del 16 en adelante, y me llama la atención esto. María, por su parte, guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Marcela y amigos oyentes, yo veo acá ese don definitivamente de pureza, de amor y de sencillez y de amor por el Creador, de que todas las cosas que ella escuchaba, aún, no solamente las buenas, sino cuánto hablarían del niño. Sí. O el niño en sus manifestaciones, y eso lo entienden muy bien las mamás, un niño que está pendiente, que es por allí, que es por allá, y la mamá, no, venga, haga esto. Más adelante vamos a relatar lo que sucedió cuando el niño cumplió 12 años y se fue por allá y lo encontraron en el templo. Lo que quiero resaltar acá es que todas esas manifestaciones de reyes, de personas que conocían los planes de Dios, ella las escuchaba, pero ella las guardaba en su corazón. A mí me parece esto un acto de una humildad y de un amor y de una sencillez de María, precisamente, cumplir su misión. ¿Cómo fue que tú dijiste dos términos? De gestora, digamos, Sí, de portadora. portadora y de Formadora. formadora. Sí. ¿Qué otros hechos podemos resaltar precisamente de lo que fue María, donde podemos deducir cómo fue la relación de ella con Dios o cómo era la fe que ella tenía del Dios de Israel? Sí, podemos también analizar que María era una joven humilde. O sea, humilde y yo creo que es importante también acá pues aprovechar también para precisar pues qué es la humildad, que tristemente pues se ha tergiversado este término y pensamos que humilde es la persona que está en un estrato socioeconómico de pronto más bajo, que viste mal, que no tiene, no, eso no tiene nada que ver con la humildad. La humildad es precisamente que o sea, sin importar mi condición, ¿cierto? Yo no menosprecio a otros y yo tengo la capacidad de reconocer mis limitaciones para enfrentarlos y
que, como decía, no paso por encima de nadie más. Esto lo estoy diciendo yo, pues obviamente, no, o sea, no tengo acá la explicación concreta, pero es eso, sí, es que sin importar si soy abogado, gerente, presidente, no menosprecio a los demás o por un encargo que tenga. Entonces, ¿a qué voy? Que María ya se le hubiese podido subir el ego, ¿sí? Porque, ay, es que ahora yo soy la portadora de El Salvador. Imagínense ustedes, nada más y nada menos que el Salvador del mundo. No, ella no. Era una joven humilde. O sea, ella no le importó eso. Le tocó caminar largos recorridos, aún embarazada, o sea, huir de un lugar a otro. Jesús nació en una pesebrera. Entonces, imagínense la capacidad de humildad de esta mujer. O sea, Dios mío, tremendo. O sea, es que yo digo, Señor, de verdad, que es donde nosotros tenemos que entrar a analizar, y bueno, esto será para las aplicaciones, mejor lo digo más adelante, pero era una joven muy humilde, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era, o sea, ella entendía el llamado al que estaba haciendo, a la que se le había dado ese encargo tan tremendo, y que lo iba a cumplir conforme a los mandamientos de nuestro Padre, según las instrucciones del ángel Gabriel. Entonces yo creo que eso es súper importante. Entonces, temerosa de Dios, cumplidora, conocedora de la ley del Señor. Cuando fue a hablar con José, pues José tampoco o sea, José quedó como atónito, como así, pero mira Dios cómo es tan hermoso, que Dios le habló a José antes y le dijo, el bebé o el niño que tiene María en su vientre es esto, aquello, y preparó a José para esa noticia, con eso, para que él no la fuera a rechazar, ¿sí? Entonces ella iba a poder contar con su esposo. Y ahondando también en otros aspectos de María, es que ella después, por supuesto, de que ella tuvo a nuestro Señor, pues Juan conocerá de pronto un poquito más al respecto, ella pues se cumplió ese compromiso con José y fue desposada. Se casó con José, tuvo una vida con José, de ahí que precisamente en el Evangelio San Mateo se nos habla de que María, ella tuvo más hijos. Lo vemos en Mateo capítulo 13, versículos 55 al 58. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es decir, que María era esposa de José el carpintero, porque era el oficio de José el esposo y padre putativo de Jesús, y como es normal y obvio, pues al ser esposos, pues tuvieron sus propios hijos de carne, de sangre, llamados Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Preguntaron. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, tuvieron más hijos también, también hijas mujeres, según este texto, doctor Juan. Sí, muy bien, Marcela, porque esto nos enseña cómo realmente María, llamada por Dios, en estas circunstancias tan difíciles que ella misma no entendía, le dejó todo a la grandeza del Señor. Uh-huh. Y hay un canto, es algo hermoso, precisamente se titula El Magnífica. El Magnífica. Era también una adoradora. Tremendamente. Y en ese, por tiempo no lo leemos, pero solamente voy a resaltar en una partecita en donde dice, María llena de gracia. Uh-huh. Y a mí me gusta este texto, llena de gracia, porque es que si nosotros recordamos lo que significa gracia, no gracias, no, gracia en plural, la gracia significa el regalo más grande que Dios da al pecador, como un regalo inmerecido. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia, por regalo. Y esta exclamación en el Magnífica de María, llena de gracia, es precisamente porque ¿cómo no iba a ser María llena de gracia ante una noticia
de que sería la madre del Salvador, que cuidaría o formaría, como Marcela lo ha dicho, al Salvador. Entonces, ese regalo que Dios dio a María, por gracia, ser la madre del Salvador, me parece que es una enseñanza que podemos ahorita resaltarla un poco más en la parte de las aplicaciones. Así como María recibió por gracia ser la madre del Salvador, nosotros también, que estamos apartados para el reino y cumplimos una misión de proclamar las verdades del Evangelio, también Dios por gracia nos ha dado esas virtudes y tenemos que darlas con todo ese ejemplo que María fue precisamente como Madre del Salvador, como formadora del Salvador, pero también guardar en su corazón, resistir en su corazón y en todo su ser ese dolor que pudo sentir ella por la muerte de su hijo en la forma que murió. Sí, esto precisamente, o sea, de todo lo que hemos venido diciendo, pues sí, efectivamente era una mujer, era adoradora, y acá se confirma lo que decía, que era una mujer que conocía la ley de Dios. De lo contrario, pues no iba a expresar este cántico tan maravilloso que me permito leerlo, dice allí en Lucas capítulo 1, versículo 46 rápidamente. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ella diría yo, una jovencita, cualquiera, o sea, además que de Nazaret, que era uno de los pueblos más despreciados por los judíos. Entonces dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con, entonces hasta ahí va el cántico, y dice, y se quedó María con Elizabeth como 3 meses después se volvió a su casa. Entonces también era una mujer generosa, una mujer hacendosa, porque sabía que Elizabeth, que era su prima, una mujer adulta mayor, que estaba con su barriguita ya a punto de dar a luz, se quedó allí cuidando a su prima. Entonces, definitivamente María tiene unas virtudes preciosas, espectaculares, que nosotras como mujeres, por supuesto, debemos imitar, porque todo, lo tenía todo, valiente, esforzada, humilde, sumisa, temerosa, conocedora de la ley, pronta a ayudar, adoradora. O sea, Dios mío, por eso fue que Dios la escogió. Qué bueno. Oye, Marcela, cuando María visita a su prima Elizabeth, el embarazo de Elizabeth eran 6 meses. Ujú. El texto dice que se demoró 3 meses 3 meses más. apenas. O sea que María atendió el parto. Exacto. Increíble esas cosas. Ya para ir en conclusiones, pues nos quedan unos breves minutos, Marcelita, analicemos unas conclusiones y unas aplicaciones para nuestra vida de hoy. Sí, lo que yo iba a decir hace un momento es que precisamente nosotros pues todos los días en nuestro tiempo de intimidad con Dios lo que debemos decirle es eso al Señor, de que Él nos ayude a limpiar nuestro corazón, a quitarnos tantas cosas, porque a veces nos ponemos tantas limitaciones, que no puedo, que tengo eso, que tengo aquello, pero porque a mí, pero no sé cuántas, y vemos acá que Dios escogió a María, una jovencita, o sea, por eso no creían que Jesús era el Salvador, porque los fariseos, los judíos, los maestros de esa época pensaban que el Salvador iba a venir de la grande casta, de ese lugar, de el lugar de Judea o de estos lugares, mejor dicho, pues, o sea, como decir acá en Colombia, o de Bogotá, o de Medellín, o de las ciudades más prominentes, sino por allá de un pueblito X que nadie conoce. Entonces acá es que nosotras como mujeres, los hombres también, por supuesto,
eso pues permitan que el Señor forme nuestro carácter para que el Señor nos dé esos encargos tan especiales que hay para hacer en el mundo, ¿sí? Como luz del mundo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, sí, la sumisión, por supuesto, ser temerosas de Dios, respetar, por supuesto, la voluntad de Dios, el temor de Dios y bueno, todo eso. Entonces, María definitivamente una joven ejemplar, una joven que tiene mucho, o sea, que de verdad nos puede enseñar muchísimo, es lo que puedo ver en parte, pues, de la vida de María. Bien, Marcela. Como una de las conclusiones de las virtudes que tuvo María y de ser llamada para ser la madre del Salvador, pues a mí siempre me conmueve esas palabras de la bienaventurada. La bienaventurada Virgen María es privilegiada, hombre, mujer pura, mujer excepcional. Es decir, el mayor regalo que Dios le puede dar a una mujer. Segundo lugar es la llena de gracia. Llena de gracia. Es decir, esta jovencita, como dijo Marcela, de un pueblo de Nazaret donde no tenía mayor importancia, se convierte, no solo para la época, sino para toda la vida de la humanidad, en la mujer más grande nacida en Nazaret. La otra que me llama mucho la atención son dos cosas que no alcanzamos a indicar. Es la presencia de María en el templo cuando Jesús se les había extraviado. Y claro, ella como mamá, bueno, ¿por qué nos ha hecho esto, hijo? ¿No? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Acaso no sabe que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Sí. ¿Y cuál fue la actitud de María? Guardar silencio. Sí. Y la otra, las bodas de Caná. Entonces, claro, preocupada, se acabó el vino. Y va y le dice, bueno, mire, ¿se ha dado cuenta que se acabó el vino? Y la expresión mujer, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta de María en su humildad? ¿Qué le tocó hacer? A los siervos, hagan lo que Él les diga. A mí me parece que todos estos de la bienaventurada Virgen María, de aquí la esclava del Señor, la llena de gracia, la mujer que protegió a su hijo y preocupada porque se perdió, entendió de su ministerio ya desde niño y luego en las bodas de Caná, cuando inicia el ministerio de Jesús, María le dice a los siervos que podría hacer a todos nosotros que somos siervos, hagan lo que Él les diga. Conclusión y aplicación. Ustedes están haciendo o estamos haciendo mejor esa recomendación de María, esa exaltación de María, hagan lo que el Señor indica. Y está expreso en las Sagradas Escrituras lo que tenemos que hacer. Esa es la gran recomendación y exaltación de María. Hagan lo que Él les indique. Nosotros somos siervos y Él ya se dirigió a los siervos y les dio esa recomendación. ¿No me le parece mal? Sí, así es. Entonces María es una persona, fue una persona común y corriente, solamente que con estas virtudes, por eso pues Dios la eligió a ella para esta misión tan importante. No la adoramos, reconocemos sus virtudes, como lo hacemos con todos los hombres del Evangelio, de la palabra de Dios, pero, por supuesto, siempre a nuestra adoración a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es parte del perfil de María. El perfil de María. Bueno, Marcelita, ¿alguna comunicación? Sí, está por acá Natalia Rodríguez, también María Mabel García, por tiempo ya no alcanzamos a sacar su audio, pues Natalia dice, uy, como que ese tema de sumisas y nos toca trabajar más en ello, con tanto empoderamiento femenino. Así es, gracias Natalia y a todos los contactos, a todos los que están ahí atentos a este espacio del Impulso, lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y a todos los seguidores en Facebook. También un saludo muy cordial.
Gracias a usted, amigo de Fuego AM, por su sintonía, por su participación. Esperamos que este audio o estas expresiones que son la palabra de Dios sean de gran edificación. Marcela, gracias por su participación, por esa expresividad de ternura y de amor y de fidelidad hacia el Padre Celestial y el ejemplo que debemos seguir de María en Nazaret. Tanis, gracias en el Control Master, quien les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones y mañana nos estaremos contactando. Bendiciones.